El 2022 fue marcado por una guerra que sacudió al mundo y por un brote inflacionario alarmante. Cuando la pandemia, otro de los males de esta década, parecía haber quedado atrás, un nuevo rebrote de COVID-19 en China provoca incertidumbre y preocupación. Mientras tanto, acuerdos nucleares inconclusos, la carrera tecnológica y una nueva guerra espacial comienzan a ganar mayor terreno. En el primer informe de 2023 nos hacemos una pregunta: ¿cuáles son las claves del mundo que viene? A 10 meses de la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto sigue sin solución. En el último tiempo, los bombardeos rusos tuvieron como objetivos a la infraestructura energética y la población civil, y varios son los que auguran una nueva gran ofensiva por parte de Putin en los próximos meses. Tanto es así que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que no se ven indicios de que el gobierno ruso vaya a renunciar a su objetivo de controlar el suelo ucraniano. Por su parte, Zelensky le reclama a los pesos pesados de Occidente mayor cantidad de baterías antiaéreas, nuevas piezas de artillería de alto calibre, tanques y blindados para resistir los avances de Putin. Mientras tanto, las sanciones económicas y el tope al precio del petróleo por parte de la OTAN y sus socios buscarán seguir asfixiando la economía rusa. En ese frente, será clave la actitud que adopten China e India, hoy los principales compradores de los hidrocarburos rusos. Por lo pronto, Estados Unidos y la Unión Europea no parecen estar dispuestos a dar marcha atrás con ninguna de las medidas adoptadas contra el Kremlin. A pesar de las diferencias entre Moscú y Washington, el tema nuclear siempre se mantuvo frío para evitar la ruptura de los contactos en un frente demasiado sensible. Pero un informe despertó una fuerte preocupación. El Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones para la Paz advirtió que todos los países con armas nucleares están aumentando o mejorando sus arsenales y que la mayoría está exacerbando la retórica y el papel que desempeñan esas armas en sus estrategias militares. En el último tiempo, Irán, un país con fuerte desarrollo nuclear, se convirtió en uno de los principales proveedores bélicos de Rusia en su conflicto con Ucrania y alertó a la comunidad internacional. Pero las negociaciones para limitar su desarrollo en esta materia continúan estancadas, lo cual preocupa por el desbalance que se generaría en el Golfo Pérsico con sus enemigos sunitas de la península arábiga. Dos de ellos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, estrecharon sus vínculos con Israel desde los acuerdos de Abraham en un frente común anti-iraní. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? El desarrollo de la red 5G y el acceso a los microchips más avanzados se convirtió en un terreno de disputa entre Pekín y Washington. Estados Unidos intenta impedir que el régimen chino avance con nuevos acuerdos para la instalación de redes 5G en países en desarrollo, como ya ocurrió con los contratos de Huawei con Arabia Saudita y Turquía. En ese contexto, América Latina aparece como uno de los mercados que más ambición genera para ambos competidores. Otro flanco abierto en el ámbito tecnológico es el acceso chino a la fabricación de los semiconductores más avanzados, de menos de 5 nanómetros. Mientras China intenta volverse autosuficiente en la fabricación de estos dispositivos y Estados Unidos sancionó una ley proteccionista para limitar el avance de Pekín por el control de todo, varios expertos aseguran que quien domina el diseño y la producción de los microchips definirá el curso del siglo XXI. Por otro lado, China y Estados Unidos reeditan la competencia por llegar a la Luna y desarrollan programas para conquistar Marte. En Pekín, todas esas iniciativas llevan la firma estatal, mientras que en suelo estadounidense, además del rol preponderante de la NASA, empresas privadas como SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos comienzan a ganar cada vez más terreno. América Latina no está ajena a la discusión y Washington objeta la falta de transparencia de la Estación Espacial China ubicada en la localidad neuquina de Bajada del Agrio. Desde Pekín insisten en que se trata de una infraestructura que forma parte de la red de espacio profundo y que no hay nada oculto en su funcionamiento. En un mundo convulsionado, las potencias intentan ganar terreno tratando de quedarse con la corona por el liderazgo global. Mientras tanto, guerras, amenazas nucleares y nuevas carreras por la conquista del espacio prometen agitar el 2023. Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Y como siempre, si les gustó el material, compártanlo, denle like y suscríbanse al canal. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.